Hoy tenemos a una precandidata de casa. Pre. Xochitl, pues te he escuchado hablar sobre tu infancia, sobre tu historia de vida, un poco pues el tema de las gelatinas, los tamales, etcétera, pero me gustaría que nos contaras un poquito más. Una infancia, yo creo que pude haber aguantado la pobreza, esa no pasa nada, la violencia. Yo creo que a mí sí la violencia me marcó muy cañón, porque mi papá era un hombre extremadamente violento. Y a mí me dicen, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Y yo me acuerdo, el día que me casé, el día que nació mi hijo. O sea, cada mujer define. Sí. Y yo les digo, no, el mío más feliz así, que yo recuerdo que grité, brinqué, es cuando me habló Miguel Ángel y me dijo, te quedaste en la Facultad de Ingeniería. Llegó tu telegrama. Sí. Exacto, nadie te lo regala. No le he robado un peso a nadie. O sea, el presidente me tiene coraje porque soy mucho más divertida que sus corcholatas. Sí. Me tiene coraje porque tengo una historia de éxito. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer programa de los precandidatos. Hoy tenemos a una precandidata de casa. Pre. La han visto cada lunes a la hora de la comida. Xochitl Gálvez, ¿cómo estás? Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Y la titular del programa de precandidatos, Georgina, ¿cómo estás, Georgina Muy Gagiola? contenta de estar aquí con ustedes dos, Xochitl. Bien, y el programa de precandidatos es simplemente conocer el lado amable de los precandidatos, porque nosotros no podemos estar diciendo qué vamos a hacer políticamente, porque no se puede. No se puede, entendido. no hay tiempo. No. Y somos bien portados Me nosotros. parece muy bien que Atípica se porte muy bien. Gracias. Así que, Georgina, esto es tuyo. Xochitl, pues te he escuchado hablar sobre tu infancia, sobre tu historia de vida, un poco pues el tema de las gelatinas, los tamales, etcétera, pero me gustaría que nos contaras un poquito más amplio cómo fue, cómo es que una mujer llega a ser candidata a la presidencia en este país. A ver. Debería haber sido una infancia mucho más normal. Mi padre había estudiado para maestro rural en el Meche cuando terminabas con secundaria y eras maestro. Desafortunadamente vengo de un pueblo de una cultura machista donde los hombres deben de beber. Y es más, es mal visto que los hombres no beban. Entonces, pues desafortunadamente muy joven tomó el alcohol y ahí empezó el martirio de mi mamá. Mi mamá había quedado huérfana a los 9 años. Mi abuela murió de 34 años. Obviamente hoy tú vas al pueblo 60 años después y pues es otro pueblo, ¿no? Todo el mundo quiere ver ese pueblo de hace 60 años. Hay que ubicarnos en el pueblo de Tepatepec hace 60 años, donde dominaban 2 caciques, Felipe Contreras y Telésforo Contreras, y tenían al pueblo asoleado. El pueblo no tenía servicios, solo había escuela primaria. Era un pueblo pues con pocas posibilidades. La verdad, Progreso, Mixquiahuala, como que eran pueblos donde había más comercio, Ixmiquilpan, Actopan, y Tepa se quedaba como atrasado justamente por los cacicazgos. Una infancia, yo creo que pude haber aguantado la pobreza, esa no pasa nada, la violencia. Yo creo que a mí sí la violencia me marcó muy cañón, porque mi papá era un hombre extremadamente violento. O sea, yo recuerdo imágenes de agarrar un molcajete y aventárselo a mi mamá. ¿Molcajete? Molcajete. No mames. No, o sea del coraje. Recuerdo una escena de sacar una escopeta y decir que le iba a matar en su estado de embriaguez. Y yo tenía 7 años, ¿no? A mí me golpeó, a mis hermanos los golpeaba. Esa parte, o sea, a mí me costó muchísimo trabajo perdonar a mi papá. O sea, tuve que hacer muchísima terapia psicológica ya adulta, porque además todos los hermanos tuvimos ataques de pánico, todos. Sí. O sea, y yo no entendía el origen de los ataques de pánico, y yo obviamente tenía que ver con mi infancia. Entonces mi mamá, ante esa situación de que pues no había dinero, pues decidió que teníamos que trabajar. No se sentó a ponerse a llorar, se puso a facturar. Qué bueno, qué bueno. Y primero empezó planchando, lavándole a un tío que más o menos le iba bien en el pueblo, y luego se nos ocurrió hacer gelatinas.
y hacíamos gelatinas de vasitos, y yo iba a venderlas a la plaza antes de entrar a la primaria. Y era muy feliz, pasaba la Chepa conmigo, por mí, la Chepa vendía pollo, ella tenía como 15 años, yo tenía 8 años, y ya nos íbamos juntas las dos al mercado. Yo me sentía como protegida por la Chepa. ¿Y dónde las vendías? En el mercado del pueblo. A la gente que iba al mercado. Ah, sí, en el mercado. Ya, okay. Y las vendía bastante rápido porque era bastante simpática. Era bastante simpática y ya. Y pues a mí yo en eso gano un concurso de matemáticas y hubo como un paseo a la ciudad de premio. Y venir a la ciudad sí fue para mí muy sorprendente. Aquí. Aquí. ¿Ya a qué edad? Tendría yo 9, 10 años, Ok. más o menos. 10 años. Creo que fue en quinto, 9 años. ¿Tú te imaginabas la ciudad así alguna vez? No, fue la primera vez que vine. No, pero en tu cabeza, ¿o nunca pensabas? No, porque no teníamos tele. Tú como Ya. medio te imaginas la ciudad con Sí, la tele. Sí, Yo oía el radio. sí. Oíamos el radio, oíamos Era el maravilloso. exámetro, el Chucho el Roto, el Cochinito, la tremenda corte. El monje loco. No, todavía no. ¿No? La tremenda corte, ¿no? Era De 3 buenísima, patines. de 3 ¿no? patines. Comíamos ahí con la tremenda corte. Entonces, la niñez fue con radio. Los fines de semana que jugaba el Cruz Azul, poníamos las pilas al sol para que cargaran para poder oír el partido del Cruz Azul. Desde entonces ya era aficionada del Cruz Azul. Entonces mis hermanos nos íbamos al cerro, había un canal que ahora sé que es de Aguas Negras, y ahí nos íbamos a echar clavados. Ahí aprendí a nadar en el canal de Aguas Negras, mucha libertad. Y bueno, decidí regresar de la ciudad e ir a la secundaria. Así yo dije, tengo que ir a la secundaria. O sea, no hay de otra, y entonces ya fui a ver a mi papá. Dijo, ¿qué secundaria? De qué la chingada. Métate. ¿No? Y mi mamá pues como que dijo, pues sí, pero ¿y las gelatinas quién las va a vender? ¿No? O sea, como que le preocupó. O sea, el ingreso que tú colaborabas sí servía. No. ¿Era diario? Era diario, era importante. Y los sábados vendíamos tamales. Teníamos una tía que no se casó y que esa era súper emprendedora. Galletas, tamales, pasteles. Qué padre. Lo que podía. O sea, ellas dos me enseñaron a trabajar muchísimo. Había días que nos levantábamos a las 5 de la mañana para hacer galletas y ella las vendía en la tienda del tío. Entonces, bueno, pues ya el tío dijo, sí, yo vendo las gelatinas, me fui a la secundaria y ahí aprendí a hacer gelatinas de colores en la secundaria. Hubo un curso de cocina y entonces empecé a hacer de leche y de agua. Pero nada más que la leche había que ponerla temprano y luego el agua como a las 2 de la mañana ponerle la siguiente. Y sí era más trabajo, pero pues sí, se hicieron muy famosas nuestras gelatinas. Es más, le llamaban las famosas gelatinas. Terminé la secundaria y pues yo dije, pues, ¿por qué no? Y en la secundaria ya empecé yo a involucrarme en el trabajo comunitario. Empezaba lo del DIF, llegaban los desayunos, luego los desayunos se quedaban ahí tirados en la presidencia. Yo tomaba una carretilla, los iba a dejar a las comunidades altas del pueblo, donde había mucha más pobreza todavía. Mi mamá con esa leche hacía un atole. O sea, mi mamá siempre le buscaba, ¿no? Compraba las tripas del pollo y nos hacía una sangre de pollo que no sabes qué cosa más rica. O compraba las vísceras del borrego y hacía una sangre de borrego, que es muy común de mi pueblo, la sangre de borrego. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí. Porque luego se me olvida. Xochitl y yo, cada Cruz Azul León, son 500 pesos fijos, de aquí hasta que nos moramos. Me ha partido la madre bastante, pero Ay, pero sí le sigo ganando. me sigues ganando por eso. Ok, ya. Y pues ya terminando la secundaria, empecé a involucrarme y decidimos que había que quitar al cacique. Y entonces me involucré ahí en un movimiento ¿Qué edad político. tenías? 15. No, pues en ese entonces como 14, Sí. como 14 años. Y le ganamos al cacique. ¿Y no te daba miedo? No, hombre, me subí a un remolque. O sea que cuando veo a AMLO, me imagino al cacique de mi pueblo. Todo el mundo le tenía miedo y lo que él decía se hacía. Y él mandaba y tocaba una campana y traía asoleado al pueblo. De verdad, lo traía asoleado. Ganó nuestro candidato, le quitamos la presidencia municipal y este cuate me dio un trabajo en la presidencia municipal, de escribiente. Yo llenaba los libros del registro civil a mano. Tenía bonita letra
y me fui a la prepa. Porque la prepa en Misiahuala era de paga, había que pagar colegiatura, no había prepas públicas. Hice la prepa, trabajé y estudié todo el registro civil. Esa fue mi infancia. Sí, o sea, una infancia de muchísimo trabajo, una infancia de muchísima alegría. O sea, nunca tuve un juguete, nunca tuve... Una vez me regalaron una muñequita así y estábamos jugando en la calle y pasó una vecina y se la robó y yo lloré y lloré por mi muñeca y nunca más volví a tener una. Y durante mi... Trauma. ¿Qué trauma? Qué trauma. Qué trauma, sí. Y además tenía unos primos que les iba bien económicamente. Y entonces mi prima decía, no, es que a ti los Reyes Magos no te traen nada porque te portas mal. Tu puta, decía yo. Hago las gelatinas, chambeo. Y trabajo. Estudio matemáticas. Echamos las tortillas y me portó mal. Después, ya cuando me fue muy bien, llevaba muchos juguetes al pueblo. Muchos. A muchas comunidades, a muchos pueblos. Empecé a llevar juguetes. Esa es mi infancia. Y ya en la prepa trabajé en la presidencia municipal y ahí fue donde tomé la decisión de venirme a la ciudad. O sea, como que mi destino era casarme con un hombre que bebiera. O sea, es que de verdad el alcohol es y violentos. O sea, y entonces como que podía yo haberla librado en el tema de la pobreza porque pues siempre iba a emprender algo. O sea, como que esa parte... siempre, después empecé a hacer uniformes porque aprendí a cortar y a coser y le hacía los uniformes a todo el mundo ahí en el pueblo. O sea, sí era buena para ganar dinero. Eso sí lo reconozco desde chiquita. Desde chiquita se me dio el negocio. ¿Y había mucha presión porque te casaras, que tuvieras hijos? Sí, todas. Mis hermanas se casaron antes de los 18 años. O sea, era lo normal. Es más, yo me traje a mi hermana, la que hoy está en la cárcel, me la traje a la ciudad, también me la traje de chiquita. Y se fue con el chofer de la pecera que le llevaba a la escuela. Ay, no mames. Sí, a vivir. Y entonces yo un día le pregunté, Mali, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué tú creíste que yo quería estudiar? Pues yo lo que quería era casarme. O sea, es muy difícil salirte de esa cultura del casamiento. O sea, no está sencilla. Pero pues ya finalmente me vine a la ciudad. En 1979 llegué a la ciudad. ¿Y por qué está en la cárcel, perdón? ¿Se puede saber si no...? Pues sí está, porque lo he contado. Sí, lo has contado. Lo he contado públicamente. Mira, primero, yo sí creo que infancia es destino. Sí. Y que no todo mundo puede procesar una cosa tan compleja como es la violencia. Y ella tuvo un matrimonio otra vez violento, otra vez se casó con un hombre sumamente alcoholizable. Madre. O sea, repitió. Repites la historia. Repite la historia. Mi marido no bebe. No, pues no. Claro. Mi marido no me violenta. ¿Tú eres de tequilita? De uno. Sí. De uno. Sí. Ahorita, por ejemplo, te tengo que confesar, mi marido se levantó, justo me hizo el jugo verde que traigo, que le pone todos los chunches de vitaminas, y me hizo 2 huevos tibios antes de salir. Ay, mira, qué buena onda. O sea, tengo un esposo súper procurador, súper buena persona, súper amoroso, o sea, todo lo contrario a lo que yo tuve. Bueno, entonces mi hermana se casa aquí, está acusada de un delito gravísimo. Yo en un principio tenía 11 años en prisión, no ha sido sentenciada, sigue en proceso. Acabo de recibir hace poco tiempo un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está inscrita en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Sí. O sea, finalmente fue una mujer que la torturaron para sacarle una confesión. Tengo pruebas suficientes de que ella no estaba en ese lugar que dicen que estaba, ¿no? O sea, sí tengo pruebas, sí se presentaron los testigos. Sí. Los testigos aseguran que la persona salió a las 8 de la mañana y que mi hermana la montaron en la casa de seguridad cerca de la 1:30 de la tarde, en tiempos de García Luna. Entonces, está en el expediente, todo esto que estoy diciendo está en el expediente, y pues hemos esperado pacientemente este proceso. Yo me hice cargo de sus hijas, sus 2 hijas están conmigo, las 2 son ingenieras. Vale. Las 2, sí, porque pues ya no quería que infancia fuera destino de mis sobrinas y tomé la decisión de arroparlas, de tenerlas conmigo. Una es la directora general de una de las empresas, otra es la directora de recursos humanos de otra de las empresas. No me digas. Sí, qué bien. Sí, qué bien. Y qué acompañan bien. O sea, es que mis hijos trabajan.
O sea, yo sé que me gustaría preguntarle a qué se dedican los hijos de otro señor, cuál es su empleo, cuál es su ingreso, ¿no? O sea, los míos, los dos, los tengo en la empresa que yo fundé. Entonces, ¿cómo empiezo la empresa? Te voy a contar un poco la historia de cuando llego a la ciudad. Llego a la ciudad muy jovencita, antes de cumplir los 17 años, y la verdad de las cosas... Pero así tú solita dijiste, mamá, ahí te ves, me voy a la ciudad. ¿Con qué contacto? ¿Nadie? ¿Dónde? ¿Qué Solo pasó? tenía un contacto, dos personas. Una chica que yo había casado, que nadie me había querido casar en ningún pueblo, y que ella me dijo que ella me podía conseguir un lugar para vivir. Que conocí a una persona en Iztapalapa que me podía rentar un cuarto, era un cuarto de lámina, donde llegué a vivir. Y otra persona que fue el que me llevó a presentar, a sacar la ficha. Su mamá había sido la primera maestra en el pueblo. Él había estado registrado en mi pueblo, le saqué sus actas de nacimiento, se llama Miguel Ángel. Y él me ayudó a mandarme la convocatoria de la UNAM, a sacar la ficha en el Imán, Avenida del Imán, y me llevó al Estadio Azteca a presentar el examen de admisión A la a licenciatura. la Facultad de Ingeniería. Y cuando fuiste al Estadio Azteca te cagaste. No manches. Claro. ¿Sí o no? Le fuiste más al Cruz Azul. No. Iba toda nerviosa por el examen. Pues sí. O sea, porque ahí es donde viene el primer problema. Pero digo, como edificio y el Estadio Azteca pues te mueres. me morí. O sea, Claro. pero iba yo tan nerviosa que ni disfruté el Estadio Azteca, porque Sí, en claro. chinga tenía que contestar los 120 reactivos, porque ahí estaba en juego mi futuro. Regreso al pueblo y me llaman de la caseta. Y mira, estoy casada, felizmente casada, con un hombre maravilloso. Y me dicen, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Y yo veo con la mujer, el día que me casé, el día que nació mi hijo. O sea, cada mujer define. Sí. Y yo les digo, no, el mío más feliz, así que yo recuerdo que grité, brinqué, es cuando me habló Miguel Ángel y me dijo, te quedaste en la Facultad de Ingeniería. Llegó tu telegrama. Llegaba un telegrama y había llegado a su casa. No, yo así llegaba y brincaba hacia el Sí. techo, ¿Dónde corría estabas? y así. ¿Dónde yo decía, estabas? ¡lo logré! Mi mamá decía, ¿y esta qué le pasa? ¿Estabas en tu casa? En mi casa. Llegué con mi mamá, o sea, porque me dijo, ¿de qué te hablaron? Luego te cuento, pero estoy muy feliz. Y pues ya, preparé la salida. Obviamente mi papá dijo, yo no tengo dinero, yo no te puedo mantener, yo no estoy de acuerdo que te vayas. Y le dije, pues me voy. Me voy, y me voy, y me voy. Y mi hermano, que me quería muchísimo, dijo, pues yo me voy contigo y yo me voy al colegio militar. Y él se fue al colegio militar. Pero lo que yo no sabía es que lo iba a mantener 4 años. Sí. Porque Claro. me hablaba y me decía, oye, ¿me puedes traer para comprar mi grasa? Oye, ¿te puedes traer un pollo rostizado? Todavía estaba con hambre el pobre. Entonces le iba a visitar los sábados al colegio militar, le llevaba su pollo, le llevaba su dinerito. Es el hermano con el que más cerca estoy. Hoy es general. ¿Cuántos son? Fuimos 7, Ok. vivimos 5. Murieron 2 siendo muy Lo pequeños. siento. ¿Y ahora de dónde conseguías dinero? Ahora en la facultad. Conseguí un trabajo de telefonista. Pinches ocho. ¿En O sea, dónde? Pues en una empresa. Yo busqué la sección amarilla, se solicita telefonista. Sí. ¿No? Tuve que aprender a hablar como chilanga porque decía, buenas tardes, buenas noches, buenos días. O sea, hablaba cantando y me dijo la chica, oye, o sea, pues como que no Se nos tiene gusta que tu quitar. acento, ¿no? Porque, en serio, parece que no, pero hay una discriminación que hables como de pueblo. Sí, sí. Y en pueblo hablamos cantado. Sí, sí. Y entonces, bueno, buenos días. Pero México- Entonces me di cuenta, sí. México canta. O sea, No. La Ciudad de México. por favorcito, hay muchísimas gracias. Pero es otro tono. Buenos Sí, días. sí, ¿no? sí, Buenas sí. tardes. O sea, como que entonamos el final y eso no gusta. Eso no gusta. Yo lo viví. Bueno, fue muy rápido aprender. Nomás era apretar las piernas. Buenos días. Buenas tardes. O sea, como hacerlo más chilango. ¿Y te hacía sentir mal, por ejemplo, que te dijeran ese tipo de cosas? No, yo como que sentía que había que aprender. Ok. Yo estaba dispuesta a aprender todo lo que fuera. Entonces entraba a las 6:30 a mi chamba,
A las 7 en punto tenía que estar contestando el computador. Era todavía de pasar la extensión, ¿no? Sí, claro. Sí. Y durísimo. No, lo que te cuente no tiene dimensión de la violencia sexual a las mujeres. ¿Serio? No, o sea, El acoso. El metro. Te agarran, Nalga. te meten la mano, te agarraban la nalga, en el camión se te repegaban, ¿no? Así, ya que es que iba lleno y el güey así pasaba. Híjole. Se te arrimaban, Te ¿no? arrimaban, güeyes que se masturbaban y que... Ay, no mames. Sí. Por Dios. Tú estás en la parada de camión y pasa un güey masturbándose, te pita, lo volteas a ver y es una cosa espantosa. Espantosa para alguien que viene de un pueblo, para alguien que viene toda. Ay, Mi para- maestro sí. de cálculo diferencial integral me tocó las piernas. Me las tocó. O sea, no, o sea, de verdad el tema de la violencia hacia las mujeres, no, o sea, y sigue. Sí, claro. Y sigue. Sí, claro. Y sigue. O sea, no dejan de vernos como, no sé, como deseo. Y sí está muy feo. Entonces, para mí fue muy difícil esa parte. Tuve que aprender a comprarme mi alfiler, un seguro, y a metérselos. O sea, así, güey, Hazte para allá. hazte para allá, así. Sí. Tuve que volver una cabrona. Pues si no te queda de otra. No te queda de otra. No. O sea, y mira, algo que me defendió fue mi cautín, porque fui a comprar un cautín, había uno así delgadito, bonito, 150 pesos. Y me dice el señor, no, le dijo, ¿cuánto trae? 30 pesos. Me dijo, mire, tengo uno aquí que iba al fierro viejo. Me saca un cautín como una pistolota de 1 kilo. Le dije, ¿funciona? No, me dijo, mire, préndalo. Y yo me servía para soldar mis circuitos impresos en la Facultad de Ingeniería. Pues lo compré. Ese cautín me salvó. Porque un día un tipo me atacó saliendo, yo creo que me estaba viendo que yo salía a 5:30 de la mañana a chambear. Claro. No, hombre, el cautín, puta, fregadazo, lo tumbé y corrí. Me reprobaron en cálculo al Porque principio. no te dejaste. No, pues, imagínate. Por el maestro. El maestro. Bajo nivel, todos los libros de computación en inglés. Yo no hablaba una palabra de inglés. O sea, Sí, eso está cabrón. Eso sí es cierto. o sea, Sí es cierto. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo con él. Échale ganas. No. Porque no es que le quieras echar, o sea, yo le echaba un chingo de ganas, Sí. pero no hay manera de igualar tan rápido. Estaba a punto de irme al pueblo, estaba a punto de irme cuando conozco a 2 amigos, Héctor y Paco Llamas, que estaban en el centro de cómputo. O sea, ya habías renunciado, ya te ibas de regreso a casa. Ese día que el tipo me pues quiso sí, atacar. pues o sea, Sin recibirte. Dijiste, No, ya la porque vivo chingada aquí en me la voy. ciudad. no, claro. o sea, me voy a mi casa. Sola, Por eso. o sea, me senté en el metro Villa de Cortés a llorar como 3 horas. No fui a chambear ese día, avisé llorando que no llegaba a trabajar, que me había pasado algo horrible. O sea, el tipo me quería violar, pues. Sí. O sea, Sí, sí. yo me defendí, o sea, me tiró y agarré y le pegué y lo pateé y corrí. Y llegué a la facultad llorando, todavía. Tenía que entregar mi programa de cómputo y dije, bueno, pues ya que no fui a la escuela, ya que no fui a trabajar, pues aprovecho para sacar mi programa a ver si lo logro. Me entrega el Paco, no hombre, 20 errores y le dije, no lo voy a poder entregar, me van a reprobar. Y ya me puse a llorar ahí en su escritorio, ya venía muy sensible. Me dijo, a ver, tranquila, ¿qué te pasa? Le dije, no, pues mira, a ver, voy reprobando cálculo, a ver, te vamos a ayudar, no te vayas. Y ellos 2 fueron como mis ángeles del agua. Qué padre. Hasta la fecha son mis mejores amigos. Me enseñaron cálculo, me dijo, tu examen final lo vamos a hacer con pluma, ¿eh? O sea, sí, con pluma te lo avientas y si el güey te reprueba, pide revisión de examen. Y, bueno, Uf. y me enseñaron programación y pasé el primer semestre muy bien. Y ya me siguieron ayudando y me dijeron, oye, vente de Iztapalapa, ¿qué haces allá? ¿Estabas en CEU? En CEU. Cámbiate a vivir. No, pues es que los cuartos, a ver, métete de becaria. Oye, pero no, a ver, sí, está muy duro, pero te ayudamos. A ver, te ayudamos a estudiar, te ayudamos, pero era un concurso para que te seleccionaran de becario del centro de cálculo.
y tenías que ir a chambear y luego ir al curso y luego llevar tus materias. O sea, yo me estaba muriendo. Me quedé de becaria. ¿Cuánto tiempo dormías, por ejemplo? 3 horas. 3 horas. No, mames. Pues sí. 3 horas. O sea, a ver, no tienen idea. O sea, por eso cuando dicen, no, es que los indígenas son tarugos. No, pónganse en los zapatos de dónde vienes. Y acá vienen del TEC, del CUM, de la Salle. O sea, los que pasan el examen es porque traen un nivel académico sí, alto. muy alto. Yo no sé de milagro Sí, lo pasé. es cierto. Y entonces concursé por la beca, me quedé en la beca 3 semestres. Te ayudaron. Aprendí Algol, Fortran, COBOL, C, sistemas operativos. Empecé a meterme ahí con rollitos de sistemas expertos. Ahí es donde empecé con este rollo, ahora lo que sería la inteligencia artificial. Las computadoras que aprendían. Y entonces sale una convocatoria del INEGI, ya te estoy hablando del 81, y me empiezan a pagar 50,000 pesos como programador. ¿Y te puedo interrumpir La non. antes? ¿Hay poquitas mujeres o había poquitas Bueno, mujeres o no? Contadas. Contadas. ¿Y eran Salma Jalife, empáticas? la que fue subsecretaria, ahora con AMLO, que le quitó la subsecretaría, la desapareció. Sí, sí. Ella es una de mis mejores amigas. Oye, dime una cosa. Vamos un segundo al tema de hoy. A ver, ¿cómo ha jodido Andrés con tus empresas? Ok, no hay pedo. ¿Cómo ha jodido que has facturado 1,490 millones que no los factura ni General Motors ni Obama? Ah, no manches. De dólares no son No, de pesos. aunque diga de pesos, güey. No es cierto, no has facturado 1,490. Espérame, nada más. Creo que ya no puede hablar de ti, creo. Yo quiero que en este programa me hagas el favor, porque además vamos a grabar un TikTok, Dalia, en que diga en español, al estilo Xóchitl Gálvez, cuánto ganas, o sea, cuánto es, de cómo es el tamaño de tu empresa, y que deje de mentir A ver. y no mira, tocar el tema más. Yo lo que te quiero decir es, él cree, o sea, Sí. nosotros vendemos equipo de aire acondicionado. Sí, Si yo vendo un proyecto de 3 millones de pesos, el equipo cuesta 2. así es. O sea, Más el impuestos. equipo cuesta 2 millones. Más los... Impuestos, gastos de operación. Espérate. Los materiales de instalación, las tuberías, los ductos, el forro. O sea, ponle el 60% de equipo. Ponle 15% mano de obra y materiales. Claro. Ponle nómina, seguro social, Infonavit. Te va quedando, si bien te va, un 8. Exacto. Y de ese 8 le tienes que pagar a Hacienda 33%. Impuestos, claro. O sea, no Una soy madre. millonaria. Y cuando me fue muy bien, porque sí me fue muy bien al principio, que me dediqué 100% en el negocio, puse una fundación para ayudar a los niños indígenas que sufrían desnutrición. Ahora, O sea, entonces, más allá de que ahorita no traigo los detalles y no quiero mentir. vale madre. O sea, también no la importa. información que dan no es la precisa. Esa la tendría yo que sacar de mis estados financieros. Lo que quiero decir es una empresa legal. Nunca, o sea, si yo le vendo un privado, que además le vendo mucho a la comunidad judía, Sí. que son bien duros para el negocio. Pero te quieren, ¿eh? O sea, me quieren Te usan mucho. como proveedora, mucho. Pero concursamos también Sí, en yo el sector sé, privado. O sea, yo sé. pero cada contrato nos los ganamos. Yo creo que lo que no está en juego es, o sea, yo no he hecho cochupo, yo no he usado el cargo público para influenciar mis empresas. O sea, no tengo un contrato de 1,000 millones como Felipe Obrador Claro. con Pemex. No, bueno, Claro. y además ni idea, O sea, ¿no? creo que tengo 78 millones en 10 años con el gobierno, 7.8 millones promedio de darles mantenimiento. Me habían dado un contrato, el viernes iba a firmar en Banobras por 400,000 pesos Nada. para darle mantenimiento a sus equipos de precisión. Me lo cancelaron. Me lo cancelaron. Este gobierno no me va a volver a contratar porque me odia, aunque es una empresa fregona. Pero qué bueno, ya se Entonces, van. Lo único que quiero decir es, no es un delito ser empresaria. Me siento súper orgullosa porque te voy a contar, acabo la carrera, voy por el mundo a hacer muchas cosas, regreso a México en el 92 y
monto High Tech Services. Pero la monto en una oficina, en Letrán Valle, en un cuartito que les puedo enseñar que rentaba. Era una sala de juntas y una oficina. Pedí fiado a Pairó, que lo voy a buscar. Si alguien sabe dónde está. Pairó tenía una empresa que se llamaba LP Ventas. Y me dio fiado un plotter y 2 computadoras a 12 meses, a 3 veces su valor, pero vale madres. Sí. Me lo dio. Y la Confió tenía, en mí. claro. Le pagué hasta el último peso y fue mi proveedor de equipo de cómputo años, este hombre. Así nació Hightech. Yo dibujaba, yo calculaba, yo vendía. Como arrancan los negocios. Apple con Steve Jobs fue lo mismo, O sea, en el garage. O sea, así nació Hightech. ¿Cuál es el coraje del presidente ¿Cuál? que de vender gelatinas tenga una empresa exitosa? Estoy siendo auditada por el gobierno de la ciudad en este momento. Me estoy sometiendo a una auditoría voluntaria en el SAT para que cualquier diferencia que haya la saquemos con tiempo, y si tengo saldo a favor que me paguen y si tengo saldo en contra se los pago y se acabó la historia. O sea, no soy vivo en la colonia Reforma Social. ¿Para qué te cambiaste? Ay, sí, se me hizo una mamada esa. Porque, Está bonita. No, porque perdí la casa. ¿Cómo que perdiste la casa? O sea, acuérdate que quedé que no me iba de la delegación y me fui. Entonces, mi parte proporcional hice un donativo al Colegio Salesiano. Y estamos haciendo unos laboratorios, pero ese es un tema pues, que ahí está. Luego me platicas. Pues sí, pero bueno, y vivo en la colonia Reforma Social feliz de la vida. Que está muy bien, Porque sí. fue lo que nos alcanzó, es Sí. mucho más barata que las lomas. Sí. No, y sí. además está muy bien, pero además te lo mereces, yo creo, ¿no? Bueno, me merezco lo que tengo. Sí. Exacto, nadie te lo No le he regala. robado un peso a nadie. O sea, el presidente me tiene coraje porque soy mucho más divertida que sus corcholatas. Sí, sí. Sí, Me tiene coraje porque tengo una historia de éxito. ¿Por qué has trabajado, Xóchitl? Yo creo que el presidente no ha trabajado, siempre ha estado en campaña, viviendo de los partidos en los que ha estado. La verdad, es mi opinión, no te quiero meter en ese rollo. Pero... No, y que me diga su hijo mayor, José Ramón, ¿de dónde pagaba la renta de más de 100,000 pesos en Houston? Y que te platique en el carrusel que hacía el secretario particular de Andrés en el banco, ¿no? O sea, ellos sí, o los sobres Por amarillos los del sobres. hermano. Ahí no hay pedos. Ahí Sí. no hay, o sea, No hay. o lo de Segalmex. Sí. O sea, que no atente contra las empresas honestas, bien establecidas, que generamos empleo. Yo tengo cerca de 200 empleados. Pero además, ¿qué hay de malo? O sea, porque yo lo que he oído es lo que dice él. Ay, ahora está contando la historia de que vendía gelatinas y ahora es empresaria multimillonaria. Presidente, no mame. Benito Juárez era pastor y llegó a presidente. O sea, no hay pedo que venda gelatinas y tenga el negocio que tiene. O sea, Ahora, lo que sí es quiero aclarar, absurdo, absurdo. Es que no soy multimillonaria porque soy candidata a que un secuestrador se lleve a mis hijos. O sea, imagínate. Claro. O sea, la seguridad de mis hijos. Dio a conocer la información pública de mis empresas, sus domicilios, los accionistas. O sea, ¿qué le pasa? Y justo venía escuchando en la entrevista que te decían, pues si tienes miedo, que te cuides, que vas a blindar tu bici. Y pues sí, todos queremos que te cuides, ¿no? Es que ¿Te da miedo? No. Bueno, sí me han ido regalando cositas. Me lo regalaron de la Virgen del Carmen. Me lo regalaron de un Cristo. Esto es para la buena vibra. Pues sí, con todo eso mal vibroso que sale de Palacio Yo ahorita Nacional. te voy a dar uno. Entonces, esto me lo he ido regalando la gente y pues me lo estoy poniendo porque la gente quiere que Te me protejan. proteja y está bien. O sea, es lo más que... Ok, ya nos tenemos que ir. Te quiero hacer una ultimísima Sí, mi pregunta amor. antes de que te vayas. Lo que diga. Todo lo que viviste, o sea, todos estos obstáculos como indígena, el lenguaje, aprender inglés, el obstáculo que a veces es el acoso sexual, los obstáculos para estudiar, para trabajar al mismo tiempo, hacer tu familia, ahora eres una empresaria exitosa, eres senadora y bueno, pues una de nuestras candidatas a la presidencia. ¿Cómo puedes trasladar todo esto a lo que quieres del país, para hombres y para mujeres? Que nunca voy a hablar desde el privilegio. Voy a hablar desde la experiencia personal. Entonces siempre me voy a poner en los zapatos de la que Eso vende es bueno. tamales,
de los zapatos del joven que necesita la beca, del emprendedor que necesita un apoyo, del señor que tiene problemas con la violencia. Pues no solo decirle no le pegues a tu mujer, güey, tienes que meterte en tratamiento psicológico, porque seguramente ese señor fue golpeado de niño y está repitiendo padrones. O sea, sí necesitamos trabajar mucho en la salud mental. Esa es mi conclusión. Bravo. El ir a la cárcel cada 15 días me ubica como ser humano, me aterriza, me quita cualquier mamonería que tenga, cualquier ego que tenga. Llegar a la cárcel, formarme con mi bolsa de comida, que me caten, que no llevo drogas ni nada, hace que sea una persona común y corriente y me pueda poner pues, a comprender a todas las mujeres que están ahí, incluida mi hermana, y entender por qué las familias tienen problemas que llevan a los jóvenes a delinquir. Y el desastre habitacional en las cárceles. Pues sí, hay muchas de la cosas. chingada está. No, horror. Es un horror. Pero bueno, soy un ser humano común y corriente y por eso creo que puedo tener una visión distinta y los cargos que he tenido, que después platicamos de ellos, siempre he hecho políticas públicas en este sentido. Sí. Mis leyes para trabajadoras del hogar, para jornaleros agrícolas, para trabajadores digitales, mi ley para todo el tema de movilidad social, ¿no? El sistema de cuidados, estancias infantiles, tiene que ver con las mujeres, pero también tiene que ver con que los hombres sean emprendedores, los apoyemos a tener mejores empleos. Tenemos que certificar a la gente para que gane mejor. Necesitamos mejores salarios. Sí. En fin, ya platicaré llegado el momento. Eso se llama socialdemócrata. Socialdemócrata. Eso y es. Movilidad social. Sí necesitamos regresar a la movilidad social. Y bueno, pues ya vendré cuando sea coordinadora o antes, para que no te me enojes, Carlos. Les dejo un beso a todos. Yo también. No, y hablamos hoy en la noche o mañana en la noche para terminar este programa. Órale. Va. Gracias. Luego regresamos, va a estar en Zoom en el aeropuerto y nosotros aquí presentes. Gracias, Xochitl, te queremos, Mucha es tu suerte, casa. Xochitl. Bye.